El proyecto hidroeléctrico Pirris fue seleccionado para su desarrollo y construcción. Después de que entre noviembre de 1989 y junio de 1992, se llevó a cabo el estudio de factibilidad del proyecto y posteriormente la ejecución y aprobación del estudio de impacto ambiental requerido. Se localiza en la cuenca media del río Pirris, vertiente del Pacífico, en las cercanías de las ciudades de San Marcos de Tarrazú y San Pablo de León Cortés, en la provincia de San José. La casa de máquinas se ubica en las cercanías del caserío de Vijagual, distrito de La Legua, de Acerrí. Al iniciar los estudios, se vio un determinado lugar geográfico con el fin de identificar su capacidad de generación eléctrica. Se debe tomar en cuenta la calidad del suelo, los caudales dominantes en los ríos de la zona y la topografía de los terrenos en que se podría desarrollar el proyecto. Estos elementos forman parte importante de las variables para definir el tipo de aprovechamiento que se diseñará y se construirá. Para el caso particular de la planta hidroeléctrico Pirris, los estudios realizados concluyeron que la represa del embalse debe ser del tipo concreto compactado, y que se ubica a una distancia de 10 kilómetros de la casa de máquinas, por lo que las aguas se conducen por medio de un túnel de 3.7 metros de diámetro, y con una pendiente promedio de 7%. La caída total es de 820 metros y el caudal total es de 18 metros cúbicos por segundo. El proyecto consta de una presa de gravedad de tipo concreto compactado con rodillo RCC, de 113 metros de altura, 266 metros de longitud y con la cresta a la elevación 1208 msnm, que creará un embalse de regulación mensual. Para su construcción se requerirá utilizar 765,000 m superíndice 3 de concreto, mientras el embalse tendrá un volumen útil de 36.4 millones de metros cúbicos y un área inundada de 1.14 kilómetros cuadrados. La conducción comprende un túnel de 10,508 metros, con un diámetro revestido de 3.4 metros. Y 3.2 metros en las zonas de concreto y 2.3 metros en las zonas blindadas, dentro de las que se incluye un tramo final de 1,500 metros construido por contrato. La construcción de Pirris tomó 10 años y requirió una inversión de 627 millones de pesos, que incluyó la inversión del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, la Agencia Japonesa de Corporaciones Internacionales y el Banco Centroamericano de Integración Económica. La presa tiene capacidad para procesar 30 millones de metros cúbicos de agua a través de 2 grandes turbinas. Con la puesta en marcha de la planta hidroeléctrica Pirris, ubicada en la zona de Los Santos, en Costa Rica, se beneficiará a 160,000 familias. Álvaro Castillo, director del proyecto, considera que la puesta en marcha de Pirris es una garantía al desarrollo sostenible. El ICE pone a la orden del país una planta de la más alta calidad, de energía limpia y renovable, diseñada y construida por costarricenses, que suma al camino de progreso y de calidad de vida de nuestro país. ICE 2011. La institución diseñó, construyó, modernizó y realizó la puesta en marcha de 11 proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, se tiene documentos o informes del proceso de puesta en marcha únicamente de 3 proyectos construidos que consideran la puesta en marcha únicamente durante la etapa constructiva y de puesta en servicio. Es importante señalar que existen los documentos o informes de puesta en marcha, pero no son documentos estructurados en base a los fundamentos de la administración de proyectos. Y a quien en ese momento llevaba el título de presidente, colaboró con el progreso de 24 comunidades localizadas en los alrededores de la planta, en los cantones de Tarrazú y León Cortés, quienes desde su etapa de construcción ya se estaban ayudando. En el Pacífico, la obra apoyó al cantón de Parrita con 137 proyectos de bienestar comunitario, que incluyeron la construcción de 34 kilómetros de aceras. Además se instalaron
6 puentes vehiculares y 2 puentes peatonales, y se contribuyó a la conformación y mantenimiento de 118 kilómetros de caminos públicos. En la planta trabajaron un total de 2.950 personas y su edificación generó 925 empleos indirectos. Dentro de las obras de infraestructura comunal se construyeron adicionalmente aulas escolares y telesecundarias, equipos básicos de atención en salud, EVAIS, iglesia y cementerio, entre otros. Se construyeron además 90 kilómetros de línea de distribución eléctrica, que mejoraron la calidad de vida de 80 familias vecinas del Carmen de Vijagual y de San Juan de Parrita. Las instalaciones del campamento, en Abejonal, serán utilizadas a partir del convenio firmado entre el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, y el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, para la capacitación de los pobladores de la zona. Durante la etapa de construcción se formuló el plan de manejo de la cuenca, aplicable en la vida útil de la operación de la planta para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de los pobladores de la cuenca del río Pirris, que garantizará a la vez la calidad del agua para la generación eléctrica. ¿Cuáles áreas de la ingeniería civil intervinieron? Ingeniería civil. Conclusión. En base a la escasa información que fue posible de recopilar, es válido concluir que Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad han desarrollado y son capaces de continuar elaborando proyectos de un nivel superior, tanto estructural como económicamente funcionales. Esta superioridad se menciona en comparación con Centroamérica, e inclusive igualándose con los países sobredesarrollados del primer mundo. Luego de llevar a cabo un análisis de daños y beneficios, los números negativos que son resultantes de este proyecto son prácticamente nulos. Se podría decir con seguridad que este proyecto, al igual que la mayoría de proyectos desarrollados por el ICE, será exclusivamente de beneficio y provecho para las comunidades cercanas y los miles de personas que forman parte de dichas comunidades. La realización de este trabajo investigativo nos ha dado una idea un poco más clara de los aspectos técnicos que se desarrollan alrededor de un proyecto de esta magnitud. Así mismo nos da una idea de sus costos y fallos. Sin embargo, a pesar de los altibajos que pueda sufrir una estructura como la mencionada tanto en su construcción, como en su funcionamiento, se les debe atribuir una inmensa mejoría en una parte sumamente importante en el funcionamiento del país.